Imagina un país donde hay hipopótamos salvajes en ríos tropicales, un río que cambia de color 5 veces a la vez, y un galeón hundido con 20.000 millones de dólares intactos en el fondo del mar. Ese país se llama Colombia. Y lo que vas a escuchar hoy es real, verificado, y más increíble que cualquier ficción. Deja tu like ahora mismo, suscríbete y comparte con alguien que ame la geografía. ¡Empezamos! Número 1. Colombia tiene el único río de la Tierra que cambia de color 5 veces simultáneamente. El Caño Cristales, en la serranía de la Macarena, es conocido como el río de los 5 colores. Entre junio y noviembre, una alga llamada Macarenia clavijera tiñe su lecho de rojo intenso, conviviendo con el verde de los musgos, el negro de las rocas, el amarillo de la arena y el azul del agua. Este fenómeno solo ocurre en un brevísimo rango de caudal, ni muy seco ni muy lleno. Si el nivel sube unos centímetros, los colores desaparecen por completo. Es una ventana biológica de apenas semanas que fotógrafos de todo el mundo persiguen como un eclipse. No existe ningún otro río en el planeta con este fenómeno documentado. Número 2. Colombia tiene poblaciones salvajes de hipopótamos viviendo libres fuera de África. Son los descendientes de los 4 hipopótamos que Pablo Escobar introdujo ilegalmente en los años 80. Sin depredadores naturales, la población ha superado los 150 individuos y se ha expandido por el río Magdalena. Los científicos están divididos. Algunos los consideran una amenaza invasora. Otros los estudian fascinados porque podrían estar cumpliendo un rol ecológico similar al de la megafauna americana extinta hace 10.000 años. Colombia es el único país del mundo fuera de África subsahariana, con hipopótamos reproduciéndose en libertad. Número 3. La Sierra Nevada de Santa Marta es el sistema montañoso costero más alto del mundo. Desde el nivel del mar hasta el Pico Colón hay apenas 42 kilómetros de distancia horizontal, pero 5.775 metros de altitud. En menos de 50 kilómetros se pasa de playa caribeña a glaciar permanente, atravesando todos los pisos térmicos del planeta. Es el único lugar del planeta donde un macizo nevado se eleva directamente desde un mar tropical. Las comunidades Cowis, Arhuacas y Wiwá la consideran el corazón del mundo, y su territorio sagrado el eje que mantiene el equilibrio del planeta. La ciencia, en muchos sentidos, les está dando la razón. Número 4. Colombia tiene el galeón más valioso jamás encontrado en el fondo del mar. El San José naufragó en 1708 frente a Cartagena, con un cargamento estimado en 20.000 millones de dólares actuales en oro, plata, esmeraldas y joyas. Fue localizado en 2015 a 600 metros de profundidad. Desde entonces se desató una disputa legal entre Colombia, España, Bolivia y empresas de salvamento estadounidenses. El gobierno lo declaró patrimonio cultural y planea un museo submarino en el lugar. Es el mayor tesoro histórico sumergido reconocido en el mundo. Y sigue ahí, intacto, mientras los abogados de 3 países discuten quién tiene derecho a tocarlo. Número 5. Colombia tiene más especies de aves que cualquier otro país del planeta. Con más de 1.900 especies documentadas, representa el 20% de todas las aves del mundo, en un territorio que ocupa apenas el 0.7% de la superficie terrestre. El Chocó biogeográfico, los Andes y la Amazonia colombiana son 3 epicentros ornitológicos únicos en el planeta. Los biólogos describen escuchar el amanecer en la selva colombiana como sonoramente abrumador, con decenas de cantos simultáneos superpuestos. Ningún país de extensión comparable tiene esta densidad de especies por kilómetro cuadrado. Número 6. Colombia es el único país del mundo con territorios en 6 regiones naturales completamente distintas dentro de un solo estado nacional: la Caribe, la Pacífica, la Andina, la Orinoquía, la Amazonia y la región insular. Cada una tiene clima, ecosistemas, fauna, flora y geografía radicalmente diferentes. En algunos puntos, sus bordes se tocan de forma abrupta. En La Guajira el desierto llega al borde del Caribe. En el Chocó, la selva termina en la orilla del Pacífico. Y en el Cocuy, los glaciares miran hacia la sabana tropical. Algunos investigadores afirman que Colombia no es un país, sino 6 países distintos que comparten una misma bandera. Número 7. La Catedral de Sal de Zipaquirá es el único templo religioso del mundo construido completamente dentro de una mina de sal activa, a más de 200 metros bajo la tierra. Puede albergar más de 8.000 personas
y sus dimensiones son tan grandes que la Catedral de Notre Dame de París cabría dentro de ella. Las paredes tienen 250 millones de años de antigüedad, depositadas cuando Colombia estaba cubierta por un mar interior de la era Pérmico. Hoy, iluminados con luz de colores, esos cristales de halita crean un efecto visual de una belleza casi irreal. Es uno de los espacios arquitectónicos más originales del continente americano. Número 8. El Valle del Cocora, en el Quindío, alberga el bosque de palma de cera más extenso del mundo. La palma de cera del Quindío es la palma más alta del planeta, con ejemplares que superan los 60 metros, equivalente a un edificio de 20 pisos. Lo verdaderamente surrealista es su ubicación. Estas palmas gigantes crecen en laderas andinas, a más de 2000 metros de altitud, emergiendo entre la niebla como columnas blancas sobre un fondo de páramo. No existe en ningún otro lugar del mundo un bosque de palmas de esa altura en un ecosistema de montaña. Número 9. La ciudad perdida, Teyuna en lengua kogi, es entre 600 y 800 años más antigua que Machu Picchu, construida alrededor del año 800 después de Cristo sobre las laderas de la Sierra Nevada. Puede haber albergado hasta 4.000 personas. Solo es accesible a pie, con un recorrido de varios días que cruza ríos y casi 1.200 escalones tallados por los propios taironas. Las comunidades indígenas de la sierra se niegan a llamarla ciudad perdida porque afirman que ellos siempre supieron dónde estaba. Para ellos, nunca estuvo perdida. Número 10. Las pinturas rupestres de la Serranía de la Lindosa, en el Guaviare, tienen entre 12.000 y 20.000 años de antigüedad y fueron completamente documentadas apenas en 2020. Abarcan más de 12 kilómetros de paredes de arenisca y representan animales extintos, mastodontes, caballos prehistóricos, perezosos gigantes y posiblemente gliptodontes. Los arqueólogos las describieron como la Capilla Sixtina del arte rupestre americano. Las rocas sobre las que están pintadas tienen más de 1.700 millones de años. Colombia no es solo el final de la historia humana en América. Para muchos de esos grupos fue el principio. Número 11. Colombia tiene más colibríes que cualquier otro país del mundo, con más de 165 especies, que representan el 60% de todas las que existen en el planeta. En algunos bosques nublados de los Andes se han registrado hasta 25 especies distintas en un radio de 5 kilómetros cuadrados, una densidad sin equivalente en ningún otro ecosistema. Muchas flores andinas solo pueden ser polinizadas por una única especie de colibrí. La extinción de uno no significa solo perder un pájaro hermoso. Significa la extinción simultánea de todas las plantas que dependían de él. Número 12. Colombia es el mayor exportador mundial de flores cortadas después de los Países Bajos, con 225.000 toneladas anuales hacia más de 100 países. El 80% de las flores vendidas en Estados Unidos el día de San Valentín provienen de Colombia. Esta industria existe gracias a los Andes colombianos, temperaturas estables los 365 días del año, luz solar tropical intensa y noches frescas que producen tallos largos y colores extraordinariamente vivos. Cada vez que alguien en Nueva York, Tokio o Londres compra flores para alguien que ama, hay una alta probabilidad de que hayan crecido aquí. Número 13. El Nevado del Huila es el volcán activo más alto de Colombia, con 5.365 metros, y tiene simultáneamente actividad volcánica y un glaciar permanente sobre su cráter. En 2007 y 2008, sus erupciones generaron lahares, avalanchas de lodo mezclado con agua glacial, que causaron evacuaciones masivas en el Cauca. Sus glaciares están retrocediendo aceleradamente y podrían desaparecer antes del año 2050. Cuando eso ocurra, el volcán perderá el hielo que reguló su equilibrio térmico durante siglos, y nadie sabe exactamente qué inestabilidad provocará ese cambio. Número 14. El Golfo de Tribugá en el Chocó alberga la última plataforma continental sin carretera de acceso de toda América Latina, uno de los pocos puntos donde la selva llega intacta hasta el borde del océano. Esta condición ha preservado un ecosistema excepcional, incluso para los estándares del Chocó biogeográfico, el ecosistema más biodiverso por kilómetro cuadrado de la Tierra. Entre julio y noviembre recibe ballenas jorobadas, que viajan más de 8.000 kilómetros desde la Antártida. Hoy existe un debate sobre si construir una carretera hasta allí, y ese debate podría determinar el futuro de uno de los ecosistemas más irreemplazables del planeta. Número 15. La isla Gorgona fue durante 25 años una prisión de máxima seguridad
conocida como el Alcatraz colombiano. Tras su cierre en 1984, la naturaleza recuperó el territorio en menos de 2 décadas sin ninguna intervención humana. Hoy es uno de los mejores sitios de buceo de América Latina, con arrecifes de coral de salud excepcional y aguas que reciben ballenas jorobadas, tiburones martillo y mantas rayas. La mayor tragedia de su historia fue encerrar personas allí. El mayor milagro fue su recuperación total. Número 16. El desierto de la Tatacoa tiene una apariencia tan perfectamente marciana que la NASA lo ha utilizado como análogo terrestre para entrenar protocolos de búsqueda de vida en otros planetas. Sus laberintos de arcilla roja y gris se formaron por erosión de sedimentos de hace entre 12 y 18 millones de años, cuando allí existía una sabana con rinocerontes, tapires gigantes y camélidos extintos, cuyos fósiles siguen apareciendo después de cada lluvia fuerte. En sus cielos se puede ver la Vía Láctea a simple vista más de 200 noches al año. Marte y el pasado prehistórico de la Tierra, en el mismo lugar. Número 17. Deja tu like, suscríbete y comparte este video. La Sierra Nevada del Cocuy concentra 22 picos nevados por encima de los 5.000 metros en una sola formación montañosa. En apenas 30 años, estos glaciares han perdido más del 60% de su masa. Cientos de comunidades que dependen del deshielo para su agua potable ven cómo su fuente de vida se reduce año a año. Lo que enfrenta el Cocuy no es un problema ambiental abstracto, es una emergencia hídrica en curso que afecta a poblaciones reales cuyo suministro de agua depende de hielo, que lleva décadas desapareciendo frente a sus propios ojos. Número 18. Bogotá, la tercera capital más alta del mundo, a 2.625 metros, está construida sobre el fondo de un lago prehistórico que existió entre 3 millones y 500.000 años atrás. Los restos fósiles de mamuts, mastodontes y caballos americanos, encontrados en obras de construcción, son evidencia directa de esa historia geológica. Hoy sobre ese antiguo lecho lacustre viven más de 8 millones de colombianos. El suelo sigue siendo blando y sedimentario en muchas zonas. Reto permanente para sus ingenieros. Bogotá es, en sentido literal, una ciudad levantada sobre los huesos de una era geológica extinta. Número 19. Colombia es el único país del mundo con 2 costas oceánicas, cuyas aguas los científicos estudian como ecosistemas completamente separados. La costa Caribe tiene aguas cálidas, playas blancas y arrecifes de coral. La costa Pacífica tiene aguas frías, corrientes fuertes, selva hasta la orilla y precipitaciones entre las más altas del planeta. Entre ambos océanos, en el punto más estrecho, hay apenas 180 kilómetros. Y sin embargo, los dos mares nunca se mezclan. La diferencia en temperatura, salinidad y densidad crea una frontera invisible que los peces rara vez cruzan. Número 20. El pueblo Wayuu tiene aproximadamente 380.000 miembros, organización social matrilineal, lengua propia viva y una cultura que sobrevivió 5 siglos de colonización sin perder sus rasgos fundamentales. Lo que los hace únicos en el contexto continental es su sistema jurídico propio, el Puchipujú, mecanismo de resolución de conflictos mediante palabreros declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. En una región donde el Estado históricamente ha tenido poca presencia, los Wayuu construyeron su propio sistema de justicia, gobierno y memoria colectiva. Y sigue funcionando hoy. Número 21. El Museo del Oro de Bogotá, con más de 55.000 piezas, es el repositorio de orfebrería precolombina más importante del mundo. La leyenda del Dorado tiene su origen en una ceremonia muisca en la laguna de Guatavita, donde el cacique cubría su cuerpo con polvo de oro y lanzaba ofrendas al agua. Esa ceremonia desató 4 siglos de expediciones españolas que nunca encontraron nada, porque El Dorado no era una ciudad, era un ritual. La mayor parte del oro muisca fue fundido por los conquistadores. Lo que queda en ese museo es lo que sobrevivió, y es suficiente para quitar el aliento. Número 22. Colombia tiene más de 115 grupos indígenas que hablan 65 idiomas diferentes, muchos por menos de 1.000 personas en el mundo. Los lingüistas señalan que cada lengua no es solo un sistema de comunicación alternativo, es una manera radicalmente distinta de percibir el tiempo, el espacio y la naturaleza. Algunas lenguas amazónicas tienen vocabularios para describir estados ecológicos del bosque sin equivalente en ningún idioma europeo. Cuando una lengua desaparece,
El mundo no pierde solo palabras, pierde categorías de percepción de la realidad que nunca podrán ser recuperadas. Número 23. El cañón del río Claro, en Antioquia, es una formación de mármol blanco por donde el río corre entre paredes verticales de hasta 100 metros. El mármol filtra la luz solar y el agua adquiere un color esmeralda intenso y translúcido de una belleza sobrenatural. La selva húmeda tropical crece literalmente sobre el mármol sin suelo convencional, anclando sus raíces en grietas del mineral. Existió décadas en una zona de conflicto que la mantuvo prácticamente inaccesible, y esa inaccesibilidad involuntaria la convirtió en uno de los ecosistemas mejor conservados de Antioquia. La guerra, sin quererlo, protegió uno de los lugares más hermosos de Colombia. Número 24. La serranía del Baudó en el Chocó es una formación montañosa completamente separada de los Andes, que corre paralela al Pacífico, convertida por ese aislamiento en un laboratorio de evolución independiente con decenas de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Los biólogos reportan encontrar especies nuevas para la ciencia en cada expedición. No hay carreteras, no hay energía eléctrica estable, no hay hospitales. Las comunidades que la habitan viven en olvido institucional, que contrasta brutalmente con la riqueza del ecosistema que han preservado precisamente, porque el Estado nunca llegó a transformarlo. Número 25. Colombia comprime en un solo país lo que en cualquier otro continente separaría miles de kilómetros. El viaje de Bogotá a Cartagena es un viaje de 2.600 metros al nivel del mar, de 14 grados a 35, de clima andino a caribeño, en menos de 2 horas de vuelo. Pero la cifra que mejor resume todo es esta. Con apenas el 0.7% de la superficie terrestre del planeta, Colombia alberga aproximadamente el 10% de toda la biodiversidad de la Tierra. Si el planeta fuera un libro, Colombia sería la página donde está escrita la mayor parte del texto. Eso es todo por hoy. 25 datos que demuestran que Colombia no es solo un país extraordinario. Es uno de los fenómenos geográficos y biológicos más singulares que ha producido este planeta. Si este video te abrió los ojos, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite ver el mundo diferente. ¡Hasta la próxima!